El día que Jorge Acevedo encontró el reloj, el descanso amaneció cubierto por una niebla tan densa que parecía que el mundo había sido sumergido en leche fría. Jorge, un hombre de mediana edad, de rostro cansado, unas manos ásperas, se encontraba en su camioneta, recorriendo una carretera secundaria que cruzaba el bosque de madera roja. Su trabajo como tasador de propiedades lo llevaba a explorar lugares olvidados por el tiempo, y ese día tampoco era diferente. La propiedad en cuestión estaba al final de un camino de tierra apenas visible entre los árboles. Se llamaba Casa Carnero y llevaba deshabitada más de 50 años. Justamente desde que el último miembro de la familia había desaparecido sin dejar rastro. Jorge no era un hombre de supersticiones, pero la atmósfera de aquella casa era distinta. La pintura de las paredes exteriores se habían desgastado hasta convertirse en astillas, y la puerta de entrada colgaba, estaba así como con una sola bisagra, y entonces a través de esa endija se dejaba entrever la oscuridad que había dentro. En el salón principal, cubierto de polvo y escombros, lo encontró. Un reloj de pie. Era una pieza imponente, de madera oscura y un barniz descolorido. La esfera tenía números romanos tallados a mano, y las manecillas eran finas, casi frágiles. El péndulo estaba inmóvil, pero el reloj no parecía roto. Había algo en el reloj que capturó su atención, como si no perteneciera al resto de la casa, como si alguien lo hubiese dejado allí recientemente, por razones que no podía explicar. Jorge lo cargó hasta su camioneta, lo llevó a casa, más por impulso que por interés, y lo colocó en la sala de estar. La primera noche con el reloj en su casa, Jorge soñó que caminaba por un pasillo interminable. A cada paso escuchaba el sonido de un tic-tac, tic-tac, que se hacía más fuerte, más insistente. Al final del pasillo había una puerta, y cuando la abrió despertó sobresaltado, bañado en sudor. Fue entonces cuando notó el sonido. Tic-tac, tic-tac. Venía del reloj. Se acercó a la máquina, extrañado, ya que no recordaba haberlo puesto en funcionamiento. Pero allí estaba, el péndulo oscilando de un lado a otro con un ritmo hipnótico. Lo que lo hizo detenerse fue el marcador de las horas. No señalaba a las 3 de la madrugada, como indicaban los demás relojes de la casa, sino una hora imposible, las 13:37. Esa misma tarde, Jorge recibió una llamada. Era del hospital. Su vecina, la señora Elía, había muerto.
en un accidente doméstico a las 13:37. Durante los días siguientes, Jorge no pudo ignorar la sensación de que el reloj lo estaba observando. Las marcas en la esfera comenzaron a cambiar, mostrando horas que no coincidían con la realidad. Pero lo más inquietante no era el tiempo extraño que indicaba, sino que cada vez que el reloj marcaba una nueva hora, algo terrible sucedía. Primero fue el perro de un vecino, que murió atropellado en la carretera. Luego, el cartero sufrió un derrame cerebral frente a su puerta. Y cada vez el reloj marcaba la hora exacta de sus muertes antes de que ocurrieran. Jorge trató de ignorarlo. Intentó devolver el reloj a la casa Carnero, pero la puerta no se abría, como si el mismo objeto se negara a ser abandonado. Una noche, cuando el insomnio lo mantenía despierto, el reloj hizo algo que nunca había hecho antes. Emitió un sonido hueco, profundo, como un gemido en lugar del habitual tic-tac. Jorge se acercó y vio que el marcador había cambiado nuevamente. Esta vez no señalaba una hora en particular, sino una fecha. 27 de enero del 2025, a las 23:59. Era su fecha de muerte. El pánico se apoderó de él. Intentó destruir el reloj, pero ningún golpe parecía afectarlo. Tiró una lámpara contra el vidrio de la esfera, pero este permaneció intacta. Los días pasaban y Jorge comenzó a notar algo aún más inquietante. Su reflejo en el vidrio del reloj no se movía al mismo tiempo que él. El día señalado llegó rápidamente. Jorge se encerró en su casa, apagó las luces y desconectó el teléfono. Cuando el reloj marcó las 23:58, el tic-tac se detuvo por completo. El silencio era absoluto, opresivo, como si el mundo entero contuviera la respiración. A las 23:59 escuchó un golpe en la puerta de su sala de estar. Luego otro y otro y otro. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura alta y oscura, con ojos que brillaban como brasas. La figura se acercó al reloj, acarició la esfera y luego se volvió hacia Jorge. La última cosa que Jorge vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue su propio reflejo en el reloj.
sonriendo de manera torcida, como si hubiera estado esperando aquel momento. Cuando los vecinos entraron a la casa días después, encontraron el reloj intacto, pero no había rastro de Jorge. Solo una cosa había cambiado. El marcador ahora señalaba un nuevo nombre, grabado en letras diminutas sobre el cristal.